Ya estamos acá en el cartel de Miami Beach. Es impresionante la cantidad de supercoches que se ven acá por South Beach. Mirá este Ferrari, amor, amarillo. Me encanta, estacionado en la puerta de Louis Vuitton. Debe estar comprando ropa acá. O sea, acá hay un multimillonario que está comprando ropa. A ver si está Cristiano Ronaldo o alguno de esos. Yo creo que sí. ¡Wow! Ya estoy viendo el mar. ¿Qué? ¡Wow! Esta es la entrada al paraíso, definitivamente. Bueno, familia, llegamos a la orilla y definitivamente no era tan buena como yo pensaba. Miren todo el sargazo que hay. Hay mucho sargazo inclusive en el agua. ¡Wow! Es una vibra muy cultural, ¿no? Se siente la cultura latina acá. ¡Wow! Miren esta Cybertruck toda cromada. De Villa Casa Casuarina. Y es nada más y nada menos que la mansión de Gianni Versace. Él acá vivió y aquí mismo fue donde lo mataron. ¡Wow! No puedo creer lo que están viendo mis ojos. Esta es la piscina tan famosa de Gianni Versace. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri Lemus. Y yo soy Rochi Gago. Y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Miami, Estados Unidos. Al fin, amor, estamos en esta ciudad. Así es, estamos muy felices de estar acá y les vamos a estar mostrando en este video todo lo que pueden hacer si vienen a Miami, actividades gratuitas. Van a ver todas nuestras primeras impresiones. Es mi primera vez en Miami. Rochi ya vino hace 10 años, sí. Así que vamos a estar recorriendo un poco la ciudad. Ahora estamos en Ocean Drive. Qué avenida hermosa esta. Qué hermosura Ocean Drive. Es preciosa para caminar, comer algo, tomar algo, después cruzarse a la playa. Les vamos a mostrar este lugar que para nosotros de los mejores sin duda. Que comience el video. Qué mejor que empezar este recorrido en South Beach, una de las playas más icónicas de Miami, ¿no? Así es, la verdad que el día está hermosísimo, hace calor, hay solcito, está ideal para ir un ratito a la playa de South Beach. Yo la quiero conocer también la playa, así que vamos a caminar un poco por Ocean Drive y después vamos a la playa. En la avenida Ocean Drive está lleno de restaurantes, hoteles, es una postal icónica de Miami. Acá la gente también viene a pasear, a caminar, a andar en bicicleta. Miren qué lindo que es, muchas palmeras, mucho verde, mucho parque. Y todo este hotel, por ejemplo, Avalon. Miren este auto clásico parado en la puerta de este hotel que es muy famoso acá de Miami. La verdad que es increíble para pasar el día y disfrutar. Ustedes se preguntarán cuánto cuesta pasar una noche en un hotel en Ocean Drive, que es una de las zonas más hermosas de Miami. Y un hotel como el Colony, que es de los más famosos, o el Avalon, puede estar alrededor de $500 la noche. ¿Vale la pena? No sé. ¿Y comer más o menos cuánto cuesta, amor? Y para 2 personas, por ejemplo, puedes almorzar por $100 en Ocean Drive. Algo que me llamó mucho la atención es que ayer fuimos a cenar. Nosotros llegamos ayer que estaba lloviendo, o sea, el clima es medio raro acá en Miami. A veces llueve, a veces no. Pero bueno, miren el día que hace hoy. Les sigo contando. Ayer fuimos a cenar y nos cobraron 18% de propina, que acá lo llaman gratuity, o sea, gratitud creo que es. 18% obligatorio. Esto nunca nos pasó en ningún país del mundo y eso nos llama mucho la atención. Además nos cobraron un impuesto local del 8% de tax. O sea, tengan cuidado con esto cuando vengan a Miami. Si van a cenar, si van a almorzar, al precio que dice el menú le tienen que agregar más o menos un 20% extra entre la propina y los taxes. Miren este restaurante acá en la esquina, Majestic se llama, se nota que es muy fashion, está lleno de gente comiendo algo. La verdad que es muy glamurosa esta avenida Ocean Drive, nos está fascinando. Mucho verde además, o sea, es precioso caminar por acá, muy lindo. Lo tienen que hacer el primer día porque es un obligatorio. Algo que es indispensable cuando vengan a Miami es alquilar un auto. Nosotros por suerte alquilamos un auto desde que aterrizamos y nos movemos para todos lados. Es clave acá en Miami moverse en auto para poder ir a diferentes zonas que realmente quedan a mucha distancia una de la otra. Hablamos que, por ejemplo, nosotros estamos en North Beach hospedados. Llegar acá a Ocean Drive nos llevó media hora. Así es, son distancias largas, pero ojo, hay un tema, el tema del parking. Sí. Acá estacionar no es gratis, básicamente te cobran por respirar en Miami. Sí. Por ejemplo, lo dejamos estacionado ahí en la calle y Sí. vos tenés que pagar en una aplicación y te cobran por hora. Les vamos a dejar el nombre de la aplicación en pantalla para que cuando vengan la descarguen sí o sí, porque realmente es muy importante. Si llegas a dejar estacionado el auto en un lugar que tenía parking para pagar y no pagaste, te hacen una multa seguro, sí o sí. Sí, o sea, te van a multar con $100 multar. mínimo. Sí. Ojo, acá en South Beach la hora cuesta más o menos $4 estacionarlo. Claro, es mucho más caro que otras zonas, South Beach. Claro, dependiendo de la zona es el precio. Por ejemplo, en North Beach cuesta $1.50, Hay así mucha que diferencia, sí. ya saben. Algo que nos llama mucho la atención son estos autos estacionados acá en la Ocean Drive. Miren qué lindos que son unos autos clásicos y están en la puerta de los hoteles emblemáticos.
emblemáticos. Yo creo que ya es parte del paisaje acá de Miami Beach, porque la gente se toma fotos con estos autos. Es algo icónico, que si te fijas, yo me fijé en aquellos hoteles de cuadras atrás y también tenían otro tipo de auto, pero sí autos antiguos también y clásicos en sus puertas. Yo creo que son autos cubanos, no sé vos qué opinás. Son clásicos, creo que en La Habana está lleno de estos autos. Sí, está lleno de estos autos, Claro. pero bueno, no sé si son de allá o son de acá estos, pero me gusta mucho que estén en la puerta de los hoteles y es una postal muy clásica de la Ocean Drive. Y acá enfrente a la Ocean Drive se encuentra el icónico cartel de Miami Beach. Miren, acá está el cartel muy colorido, está impresionante, muy cerquita de la playa. Ahora vamos a tomar una foto, unos videos y después vamos a conocer la playa, que tenemos muchas ganas de conocer. Ya estamos acá en el cartel de Miami Beach. Qué lindo que es, muy colorido. Vamos a tomar unas fotitos acá. Qué hermosa postal, las letras de Miami, El verde. Mira la bandera de Estados Unidos atrás. No, es hermoso este lugar. Hay fila, miren toda la fila que hay, pero vale la pena hacerla para tener tu foto en Miami Beach. Es un clásico. Es impresionante la cantidad de supercoches que se ven acá por South Beach. Miren este Corvette azul, muy lindo. Acá estacionado en Majestic, en Ocean Drive. Muy lindo este Corvette. Lo lindo que son estos autos clásicos icónicos acá en Miami, en Ocean Drive. Son muy lindos, muy estéticos. En la puerta de los hoteles estacionados. Y la gente acá se toma fotos, obviamente. Me fui a poner un short de baño para conocer la playa de Miami Beach, así que acompáñenme, pero antes miren un poco lo que son las canchas de voleibol que hay para jugar al vóley acá, todo gratuito, increíble. También allá atrás hay muchas duchas para que te puedas duchar después de meterte al mar. Vamos a conocer la playa de Miami Beach. Miren este cartel de la entrada a Miami Beach. Algo que me llama la atención es que hay horario, o sea, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana te van a multar si seguís en la playa. Me parece bien porque en ese horario puede haber descontrol, puede haber joda y tomando alcohol en la playa es un problema, familia. Yo creo que acá en Miami tomar alcohol en espacios públicos está penado, o sea, o vas preso o te multan. Dejen en los comentarios si es así. Yo creo que sí. ¡Wow! Ya estoy viendo el mar. ¿Qué? Es clarita el agua, miren, familia. ¡Wow! Esta es la entrada al paraíso, definitivamente. ¡Oh! Miren la arena, qué blanquita que es. Yo les soy sincero, mucha gente critica las playas de Miami. Dicen que Miami no tiene tan buenas playas, que lo único que tiene es paisajes, vida, movida, edificios modernos. Y dicen que la playa no es tan buena, pero yo creo que están equivocados. Estoy viendo el color del agua, la arena blanquita, finita, y está buenísima. Vamos a ver qué tal. Miren la casita de salvavidas, bien típica de Estados Unidos, de Miami. Esta casita la vi en películas, en series. ¡Wow! Bueno, familia, llegamos a la orilla y definitivamente no era tan buena como yo pensaba. O sea, la gente creo que tiene razón. Miren todo el sargazo que hay en la orilla. Mucho sargazo. Parece Cancún. Cuando Cancún tiene mucho sargazo, ¿vieron? Bueno, mucho sargazo en la costa de la playa de South Beach. Y eso no me gusta para nada porque hay muchísimo sargazo. No, pero es impresionante. En toda la costa hay sargazo. Y no solo en la orilla, sino que en el agua también. No sé si pueden ver, pero hay mucho sargazo inclusive en el agua. Yo nunca vi tanto sargazo, familia. Qué mal que en las playas de Miami haya tanto sargazo. Una cagada, familia. Y ahora yo tengo una pregunta, ¿por qué el gobierno de Miami, por qué el estado de Miami no limpia el sargazo todos los días? O sea, yo si fuera Miami, si fuera el alcalde, lo primero que haría es limpiar la playa todos los días porque el turista quiere hacer playa. Y si vos tenés las playas llenas de sargazo, no lo pueden disfrutar entonces. Tampoco van a subir contenido a Instagram, tampoco van a subir videos a TikTok. Entonces Miami cada vez tiene menos marketing de playa por eso, porque miren, mucho sargazo. Realmente está imposible meterse al agua. Rochi tenía razón. Rochi no quiso venir a la playa porque me dijo, Fabri, mira, va a estar lleno de sargazo y dos, no traje ropa de playa, entonces, ¿para qué voy a ir? Andá rapidito, date un chapuzón, conocé la playa vos. Y bueno, tenía razón, o sea, el agua está feísima con este sargazo, familia. Igual vamos a meternos al agua, vamos a ver cómo está la temperatura del agua. Dicen que es calentita acá en Miami, así que vamos a ver. Les soy sincero, al final no me voy a meter al mar porque hay mucho sargazo y no me gusta, me da un poquito de asco. Nunca me pasó de no poder meterme a una playa porque tenga tanto sargazo, es una locura, o sea, no me pude meter al agua, familia. Ahora, Miami tiene muchas playas. Yo quiero que ustedes dejen en los comentarios qué playa deberíamos conocer de Miami. Una que no tenga sargazo, por favor. Yo sé que Bahamas está muy cerca, Bahamas es una isla paradisíaca, nos encantaría conocerla también, pero yo creo que Miami tiene que tener agua limpia, agua pura, sin sargazo. Ayúdennos, así en estos días vamos a una playa y nos podemos meter al mar.
La Ocean Drive tiene más de 10 cuadras, recórransela toda caminando, es hermosa. Si vienen al mediodía como hicimos nosotros, agüita es clave porque hace mucho calor. Lo que pudimos observar es que además de los hoteles hay muchos restaurantes de mucho nivel. Por ende, comer acá estábamos viendo la carta y cuesta alrededor de $100 por persona. ¿Qué recomendamos nosotros? Venir a la noche, de día pasear, caminar, y si quieren hacer una cena acá, vénganse de noche porque de noche el ambiente cambia totalmente, pura música, diversión. Miren los autos que pasan por acá. ¡Wow! Wow, qué nivel de auto, descapotable, qué increíble, ¿eh? Les quiero contar un hack de viajes que es un producto que usamos muchísimo cuando viajamos. Es internet, se llama Viajar eSIM, que es un eSIM de viajes. Si no saben lo que es un eSIM de viajes, básicamente es un internet que lo comprás cuando viajás. Vos lo comprás en viajaresim.com, te llega un código QR a tu email, lo instalás y en menos de 2 minutos vas a tener internet ilimitado en tu viaje. Está buenísimo porque es mucho más barato que el roaming y tiene 5G, o sea, internet de alta velocidad. Nosotros lo usamos y le dejamos este cupón de descuento Fabri y Rochi para que tengan un 15% de descuento en su primera compra. Llegamos a un spot icónico que tienen que conocer si vienen a Miami. Es The Villa Casa Casuarina y es nada más y nada menos que la mansión de Gianni Versace. Él acá vivió y aquí mismo fue donde lo mataron. Fue asesinado en 1997, en el mes de julio, y lo asesinaron. Una persona le disparó, logró entrar a la casa y es la muerte más icónica que ha ocurrido acá en Miami. Ocurrió aquí mismo, en las escaleras de su casa. Y hoy en día ustedes se preguntarán, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede? Esto es un hotel. Tiene 10 suites exclusivas que las personas pueden alquilar, reservar. Más o menos cuestan $1000 la noche y pueden cenar alrededor de su piscina, que también es icónica porque está toda bañada en oro. Les vamos a dejar imágenes en pantalla. Pero bueno, ustedes vendrían, se hospedarían en este hotel. Si no se hospedarían, también pueden reservar y comer para conocerlo en su restaurante que se llama Gianni. ¡Wow! No puedo creer lo que están viendo mis ojos. Esta es la piscina tan famosa de Gianni Versace. Hicimos una parada técnica para almorzar y qué mejor que almorzar acá en Gianni's, ¿no? Así es, Gianni's es el restaurante de la mansión Versace que antes le contamos un poquito la historia. Así que vamos a almorzar acá y les vamos a mostrar también el lugar que es precioso, soñado. Está todo lleno, hay que reservar con tiempo, familia, para conseguir mesa. Nosotros no conseguimos mesa, pero al menos conseguimos la barra acá para comer y tomar un trago. Miren lo que es la carta, ¿no? Toda de Versace, la marca de ropa Versace. Y acá viene gente top. Es todo muy tope de gama. Nos pedimos una pizza para almorzar. Miren lo que es esta pizza bien italiana, bien finita. Y además tiene trufa, que nos encanta la pizza con trufa. Cuesta más o menos $42 si sumamos el tax y la propina. Así que vamos a probarla a ver qué tal está. Miren lo finita que es la pizza, muy finita, bien italiana. Está bueno. Muy buena. Muy rica. Por su cara parece que está buena, la verdad. Está buenísima. La verdad, muy rica. A mí me encanta finita, vos también. Sí. Lo que tiene es poca salsa, ¿no? Pero bueno. No tiene salsa, ¿no? La hacen sin salsa, claro. Salsa, la pizza. Sí. No es como la pizza uruguaya, italiana, Como argentina. En Argentina le ponemos salsa sí o sí, acá Sí o sí. rarísimo. Acá hay pizza que no le ponen salsa. Mirá. Claro, hay pizzas acá que no le ponen salsa. Qué loco. Bueno, igual está muy rica Está con este buenísima por la quesito trufa. y la trufa. Muy buena. Les quiero mostrar un poco lo que es la icónica piscina de la mansión Versace. Miren lo que es esto. Y no es una piscina cualquiera, o sea, tiene oro real. Todo lo que vemos ahí abajo que brilla es oro, familia. Es una piscina única en Miami. Miren esto, o sea, todo este mosaico está hecho a mano con más de 1 millón de piezas italianas. Pero lo más loco es que muchas de estas están bañadas en oro de 24 quilates. Sí, oro real metido dentro del diseño. No es que está pintado o imitado, es oro integrado en los azulejos, traído especialmente desde Italia para que brille así con el sol de Miami. Ya vimos por fuera lo que era su piscina, su jardín, una belleza absoluta. Y ahora vamos a ver un poquito por dentro lo que te dejan ver. Te dejan ver el hall principal, pero quiero que vean los caminos lo que eran, ¿no? Miren este camino que une el hall con la parte de la piscina. Una locura lo que es esto. Esta era su casa, ¿ustedes entienden? Era su casa. Esto no es que era un museo. La casa de Gianni Versace es esto que estamos viendo. Un lujo absoluto. Vengan que les muestro el hall. Miren lo que es este lugar. Qué belleza. Esta era su casa. Él vivió acá. Miren lo que es este lugar. Bueno, ahora funciona como restaurante lo que estamos viendo. Y ahora nos vinimos a conocer el Miami Design District y es una locura. Parece otro mundo. Así es. Hay un contraste en Miami de sectores
totalmente loco porque este lugar en el que estamos es lujo absoluto y arte en todas las calles. Acá se encuentran las tiendas de lujo más prestigiosas del mundo. Por ejemplo, acá atrás está Louis Vuitton, tiene una esquina entera, pero está Prada, están todas las marcas de lujo. Están todas las marcas de lujo y les queremos mostrar un poco la estética de las marcas, los locales, cómo son por fuera, porque te impacta, son hermosos. Miren, por ejemplo, atrás de Fabri, el local de Louis Vuitton, lo que es esa estética. No, es increíble. Cada local tiene su estética personalizada, son todas diferentes y quieren deslumbrar, ¿no? O sea, llamar la atención para que la gente entre en su tienda. Además, hay mucho parque en esta zona, me encanta, mucho verde. Sí, está todo súper limpio, miren los pisos, la calle. Y miren, por ejemplo, vos vas caminando por acá y de pronto Tom Ford. O sea, están todas las marcas de lujo habidas y por haber, una al lado de la otra. Eso está bueno. Si te da el bolsillo, está todo acá para comprar. Está todo acá para comprar, además es gratuito, o sea, podés venir a pasear y no tenés por qué comprar nada. O sea, esto es un barrio abierto de Miami. Y otro dato importante, acá ves autos exóticos todo el tiempo. Mira acá, por ejemplo, un Chevrolet Camaro, pero se ven Lamborghinis, Ferraris, Mustang, todo tipo de autos vamos a ver por acá. La gente viene a pasear porque es un lugar muy lindo. Miren cómo está todo arreglado. Muchos árboles, mucho verde, tiendas de lujo. La verdad que está bueno para un paseo totalmente gratis. Y otra cosa que notamos en estas calles es los looks de las personas, gente. Están muy bien vestidos. O sea, no ves nadie acá que esté con las hojotas de la playa, la malla, la musculosa. Acá se ve que está prohibido. No, porque acá, los looks son impresionantes. Acá hay que vestirse bien. Bueno, nosotros vinimos producidos también. Más A ver, o menos, Rochi, pero tu no look. lo A ver tu look. No lo pensamos Bien. como para eso, ¿entendés? Hay que vestirse bien en Miami porque todo Miami en realidad Sí. es top. Sí, mira, Ojo. acá pasan dos chicas súper tops, vestidas espectacularmente bien, miren. O sea, y toda la gente así. Los hombres están de camisa, zapatos puntudos, las chicas impecables, súper peinadas. Es una zona muy top de Miami. Pero quédense hasta el final del video porque vamos a ir a otra zona. Vamos a ir a Wynwood, que es Sí. una zona que está a 10 minutos de acá. Sí. Y es una zona de murales, de arte Hermoso. callejero. Y lo más importante es que le estamos mostrando todas cosas que ustedes pueden hacer gratis. Porque acá venir, mirar, caminar y conocer es gratis, señores. Ahora vamos a ir hasta otro sector, que es el principal. Que hay una bola, una esfera muy especial. ¿Vamos a verla? Vamos a conocerla. Por acá vemos la tienda de lujo Ferragamo. Miren qué tienda que tienen. Y enfrente, miren, Prada. O sea, Prada se ve que está armando un local acá. Miren, está todo tapado con una bandera que dice Prada. Al lado está Burberry, marca de lujo. Por acá, Stefano Ricci. Miren, no conozco esta marca, pero se nota que es de Luxury. Miren las camionetas que pasan. Acá debe ir una celebridad porque está toda blindada, toda tapada de negro. Y miren lo que hablamos de los autos de lujo. O un Mercedes-Benz por acá, pero vemos un Ferrari estacionado en la puerta de Louis Vuitton. O sea, en la puerta de Louis Vuitton vemos un Ferrari. Miren esta tienda de Moncler, marca de lujo. Qué increíble, qué linda que está la tienda de Moncler. Sí, llama mucho la atención que están todas las tiendas en un mismo lugar. De pronto está Louis Vuitton, Dior, Moncler, o sea, todas juntas. Es un lindo paseo, la verdad, porque las tiendas son muy lindas por el frente. O sea, son exóticas, son diferentes a las que hemos visto en otros lugares del mundo, los diseños. Mirá este Ferrari, amor, amarillo, me encanta, estacionado en la puerta de Louis Vuitton. Debe estar comprando ropa acá. O sea, acá hay un multimillonario que está comprando A ver ropa. si está Cristiano Ronaldo o alguno de esos. Puede ser, puede ser. Porque está cerrada la tienda. Cuando la cierran, visten que es por eso. Ah, la cerraron la tienda. Claro. Sí, Claro. fíjate que pusieron una planta, específicamente una planta delante de la puerta. Y Es recién yo verdad. veía que una persona quiso entrar y le hicieron señas que no. Así que claro, en la tienda, dentro de la tienda es grande, tiene como 3 pisos, pero hay algún personaje, ¿no? Alguna personalidad. Claro, porque lo que pasa mucho en Miami, por ejemplo, viene una celebridad o viene un multimillonario y dice, yo quiero gastar $20.000, $30.000. Más capaz. O sea, ellos piden cerrar la tienda para ellos, así eligen Muy loco. tranquilos y pueden gastar. Y a la tienda les sirve en realidad. Totalmente. Miren acá un Mustang descapotable. No, increíble Miami. Ves autos de lujo todo el tiempo.
mientras paseamos mirando tiendas de lujo, también encontramos este arte en las calles. Miren qué bueno que está. Y acá está la tienda Dior, por ejemplo. Rochi, ¿te gusta? Hermoso el paseo, es súper tranquilo, hay muchas familias, mucha gente paseando, sacándose fotos, conociendo, porque es un paseo hermoso, la verdad. Ideal para hacer de tardecita, ¿viste? Cuando ya baja el sol. La verdad que sí, estamos yendo como a una zona principal, se nota. Miren, acá es un paseo peatonal, no entran vehículos por acá. Vamos a ver, miren, lleno de palmeras. No, qué lindo que está. Es como un shopping al aire libre. Qué bueno que está esta zona. Miami Design District nos está encantando, familia. Miren, ahí está la bola que decía Rochi, que es muy famosa. Wow, miren qué lindo que está toda esta zona. Y acá atrás mío podemos ver la tienda de Valentino, que es gigante. Es una de las tiendas más lujosas que tiene Valentino en el mundo. Es enorme, vamos a mostrarla un poco más y está increíble. Miren lo lujosa que es esta tienda de Valentino y es enorme. Acá hay carteras, tacos, ropa de mujer. Bueno, Valentino, la marca, para los que les gusta, ya saben, acá lo pueden encontrar. Y acá está la esfera, que ahora le vamos a contar un poco de info de esta esfera, pero qué lindo lugar, me encanta. La esfera gigante que estamos viendo ahora se llama Flies A Dome y la hizo un arquitecto muy famoso que se llama Buckminster Fuller y hoy acá es una de las esculturas más icónicas de este barrio. Esto, aunque parezca una galería o un shopping cerrado, en realidad no es. Son varias calles conectadas con locales, restaurantes, arte y hay escaleras mecánicas también entre algunos sectores, ahí las vemos por atrás. Todo esto la verdad es un diseño súper moderno, muy futurista y está hermoso. Yo pensaba que había un shopping y no, las escaleras mecánicas conectan las tiendas. Está increíble este lugar, ideal para pasear, caminar y, ¿por qué no?, tomar algo, porque hay varios lugares. Está la Duré por allá, hay muchos sectores para sentarse, merendar, almorzar o, ¿por qué no, cenar? Les queremos mostrar el auto que alquilamos. Como les dijimos antes, alquilar un auto en Miami es súper importante para moverte porque son todas distancias largas. Nosotros alquilamos este BMW en Miami Garage Rentals, que es una empresa acá de Miami que te alquila autos. La verdad que nos trajeron el auto hasta el aeropuerto. O sea, la experiencia muy rápida, muy práctica, son de confianza. Y un dato importante, estacionar acá en la calle parece que fuera gratis como en nuestro país, pero no, hay que pagar. Y sí, miren, ahí está el cartel, por ejemplo, que te dice en qué zona está ubicado este parking. Entonces, tenés que entrar en la aplicación Park Mobile. Miren, por ejemplo, acá pagamos una hora y te dice hasta qué hora tenés el estacionamiento. O sea, caduca en 10 minutos, así que ya saben, siempre paguen el parking porque si no le van a multar por $100, $200. Es mejor pagar el parking siempre. Ahora nos estamos dirigiendo a Wynwood, también es otra actividad gratuita para hacer en Miami. Vamos a ver muchísimos murales, mucha arte callejera. Estamos contentos yendo para allá. Así es, y está tan solo a 10 minutos donde estamos, o sea, ya se ve un contraste. Claro. Ya vemos grafitis en las paredes, sí. Ya vemos arte latina, la cultura latina acá en Miami es fuertísima. Yo no sabía, pero estamos hace 2 días acá y no hemos hablado inglés con nadie, no, todos hablan español. Sí. Como les dijimos, ya vemos arte, miren las paredes pintadas, mucha cultura latina. Yo creo honestamente que hay más cubanos que argentinos en Miami. Yo sé que Miami está lleno de argentinos. Y por acá vemos el graffiti de Alec Monopoly. Miren qué graffiti que tiene, increíble. Ya vemos todas las paredes grafiteadas, ya vemos mucha arte por acá, por esta zona. Y estamos a tan solo 2 cuadras de Wynwood Walls. Wow, es una vibra muy cultural, ¿no? Se siente la cultura latina acá. Y es un lugar muy lindo para venir a pasear también, a conocer, a recorrer. Y ya estamos en Wynwood Walls, una de las zonas más fotogénicas y famosas de Miami. Wow, miren esta Cybertruck toda cromada. Qué buena que está. Miren acá un triciclo. Antes Wynwood Walls era una zona industrial lleno de depósitos y fábricas abandonadas, pero hace unos años la transformaron completamente con arte urbano y hoy es prácticamente un museo de graffiti al aire libre. Acá vinieron artistas de todo el mundo a pintar murales gigantes. Wow, esperen, miren un robot acá. ¡Wow! Un delivery robot se mueve solo, qué increíble. Bueno, miren lo que es este mural. Qué lindo arte que hay acá en Wynwood, nos encanta. Y cada pared tiene un estilo diferente, que eso es lo más lindo, ¿no? Literalmente caminás 2 metros y ya tenés otra foto increíble. La verdad que en la zona hay muchas cafeterías también. Hay un Starbucks gigante acá para tomarse un cafecito, para merendar. ¡Wow! Miren este robot, ¿eh? Se mueve solo. Se ve que es un delivery de hidratación.
verdad que pasear por este barrio es muy lindo, mucha arte, todas las paredes pintadas y son todos grafitis totalmente diferentes. También las tiendas están como grafiteadas, con pinturas. La verdad que está increíble, nos está encantando Wynwood. Miren ahí en la esquina un restaurante. También todo grafiteado, todo pintado. Wow, miren esta columna, lo que tiene, ¿no? O sea, todo arte, tiene cositas. Bueno, muy lindo todo. Familia, por acá encontramos el Museo de Grafitis. Miren qué espectacular está, todo grafiteado, obviamente. Se puede entrar y pueden vivir una experiencia ahí adentro. Miren acá también estos grafitis en los murales. No, increíble. Este barrio nos está fascinando. También se ven muchos autos deportivos por acá, en todo Miami en general. Wow, miren esto, de Wynwood Garage. Qué increíble la arquitectura, me encanta. Muy buena, muy buen diseño, che. Y estamos atrás del Museo del Graffiti y miren, vemos a chicos grafiteando las paredes, los muros. Qué increíble ver esto en vivo, ¿no? Miren cómo grafitean. Son artistas 100%. Wow. Qué lindo, están pintando esta pared, va a quedar excelente. Miren, tienen todas las pinturas ahí y toda la gente acá mirando esta experiencia, ¿no? Es gratuito ver esta experiencia, la verdad que está fantástico. Y hasta acá el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Muchos planes para hacer gratis en Miami. Nosotros nos quedamos por acá tomando algo, escuchando música en este barrio de grafitis increíble. Pongan like a este video y suscríbanse al canal que vamos a estar subiendo 2 videos por semana y vamos a estar recorriendo todo Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.